Sin embargo, la causa siguió en secreto de sumario y al menos hasta el 25 de febrero se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado, cuando en realidad desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político judicial de magnitudes. Perdón, doctor, me enseñan los taquígrafos. Cuando usted pasó la transcripción, mejor dicho, hizo la escucha, no quedó en claro a quién se refería el detenido, o mejor dicho, el allanado, cuando decía, si usted quiere hablar con tal o cual, ¿a quién se refería? En ese momento era el momento del ingreso y el señor D'Alessio creía que yo era el juez Villena, que había firmado precisamente la orden de allanamiento. No desconozco las razones por las cuales él creía que podía hablarle así a un juez de la nación, pero la exigencia de la conversación y de frenar el allanamiento, que era un poco la idea, era hablar con Patricia Bullrich, hablar con el secretario Arribas o hablar directamente con el presidente de la nación. Esas son las manifestaciones que hizo el señor D'Alessio precisamente para impedir se secuestre esta documentación que él decía tenía investigaciones sobre terrorismo y narcotráfico. Gracias, doctor. Muchas gracias. Insisto con que durante todos esos días se discutía otra cosa, ¿sí? Y es lógico que se discutiera otra cosa porque la causa estaba en secreto de sumario. Y es lógico también, ¿sí?, que algún medio de prensa que tenga contacto con la querella subiera y conversara y se discutiera sobre esos testimonios. Pero lo cierto es que el caso que puede involucrar a un fiscal, ya sabemos que no es un único fiscal, sino que hay varios fiscales. El caso que puede involucrar a un periodista, el caso que puede involucrar a un juez, de todo eso se está saliendo a la luz, es ínfimo. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. Porque esta organización tuvo incidencia en distintos ámbitos de incumbencia de estos países. Por eso, desde un primer momento, fue intención de este juez de Dolores darle institucionalidad. Le reclamé al Procurador General de la Nación que intervenga cuando la causa estaba en secreto sumario. Le pedí, por favor, que no quería inmiscuirme en las investigaciones que llevaba adelante el fiscal de la capital, pero que tenía que avanzar en la averiguación de la verdad y que era necesario determinar si este agente había participado en otras maniobras de espionaje judicial, por ejemplo. En todos los casos, tratando de respetar la investidura y las investigaciones que llevan adelante mis colegas y magistrados. No tuve la respuesta esperada, tuve respuesta. Insistí luego, tuve respuestas similares. El doctor Ercolini en ese momento, a instancias de un pedido en una causa donde uno de los imputados en la causa de Dolores era denunciante, me pidió que me inhiba y que le dé la causa de manera urgente, porque según sostenía, él tenía el mismo objeto procesal que tenía yo, que estaba investigando en Dolores. Nunca supe cómo pudo conocer el objeto procesal de una causa en secreto de sumario, y al mismo tiempo siempre tuve dudas acerca de cuál era el hecho que quería que le remitiera. Si solamente
aquel vinculado a Echeves, si todos los que podían incluir al fiscal denunciante, si todos los que podían incluir a Comodoro Pi, o incluíamos también penal económico, el caso de los hechos de Mercedes, de Santa Fe, de Necochea, o incluso las operaciones que se realizaron en Uruguay y de las cuales después voy a hablar. Por eso no era sencillo y no es sencillo resolver este incidente de competencia en el cual todos quieren una investigación y ni siquiera delimitan el objeto procesal. Para darle institucionalidad, le di intervención a la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo creado por ley que ha investigado, administra el mayor archivo de inteligencia obtenido y secuestrado de las dictaduras en toda Latinoamérica. Hace peritajes judiciales y decidí remitirle la información secuestrada de inteligencia a la Comisión Provincial por la Memoria, que ayer presentó el primer informe preliminar en torno a las tareas de inteligencia efectuadas. Decía que el día del allanamiento, pero fundamentalmente a partir de que se hizo pública la resolución, porque tuve que levantar el secreto de sumario a pedido del juez Ercolini y dictar una resolución lo más rápido posible, el objeto de la investigación ya era claro y distinto de la posible, como dicen en términos llanos, no era que se había girado a un fiscal. Estábamos analizando la actividad de agentes o exagentes de inteligencia, orgánicos o inorgánicos, pertenecientes o con vínculos con agencias nacionales e internacionales, que estaban llevando adelante operaciones de espionaje ilícitos, vinculados con la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos, nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, los poderes políticos y los medios de prensa. Tal vez repasar un segundo la ley de inteligencia nos permite entender, ¿sí?, que al menos las agencias del Estado no llevaron adecuadamente las actividades de contrainteligencia para evitar que una organización de estas características actúe en la Argentina. El artículo 11 dice: queda prohibida la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes, grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas, asignadas por la presente ley. Y está claro que han dicho que el señor Marcelo D'Alessio no pertenece a ninguna agencia de seguridad nacional. Pero esta organización, que hay datos de los cuales demuestran que viene funcionando hace muchos años, tal vez el dato más concreto que tenemos de los últimos días es el procesamiento que dictó el juez Rodríguez en torno a un hecho del 2016. Pero la información que tenemos a través de los datos y la documentación recogida es que funciona desde hace muchísimos años atrás. Los organismos de inteligencia, obviamente, las organizaciones paraestatales de inteligencia mucho más lo tienen prohibido, no pueden obtener información sobre opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales y sindicales,
no pueden influir de cualquier modo en la situación política, en la opinión pública, en personas, en los medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones letales de cualquier tipo. Vamos a observar que este falso abogado al mismo tiempo tenía una actividad muy intensa dentro del ámbito de la prensa. Y es precisamente la condición de abogado y la condición de vínculos con la prensa la que le permitía que sus operaciones de acción psicológica sean mucho más intensas, mucho más profundas, y en algunos casos vamos a verificar cómo con un detalle increíble, hay por parte de Alessio una planificación acerca de que primero tenía que ir a determinado medio de prensa y luego tenía que ir a la justicia a relatar exactamente lo mismo. Una persona que en términos de ellos antes había sido ablandado o puesto en pánico.